ha finalizado el juicio, en este caso, ya con antelación, el objeto penal, ya los señores contra quienes se llevó el caso del delito de tráfico ilícito de billetes se encuentran condenados por el objeto penal. Esta sentencia deriva del juicio contradictorio respecto del objeto civil, es decir, respecto de la reparación civil, y por ello es que la Judicatura ha emitido la siguiente sentencia. Resolución 12, el día de hoy, 18 de agosto de 2023, ha seguido el juicio de reparación civil contra los señores César Fulcamor Guamán, Mireya Heidi Mendoza Pajuelo, Octavio Roger Sandoval Parco, Ruth Karina Taquibi Ramos, Anselmo Guido Sedano, Obeso, y Griselda Violeta Oro Barrera. Las principales consideraciones que han sustentado el pronunciamiento respecto de la reparación civil han sido los siguientes. A juicio ha acudido perito del Estado del Banco Central de Reserva del Perú, el señor Juan Antonio Ramírez Anduesa. Este perito tiene la calidad de presidente de la Oficina Central de Lucha contra la Falsificación de Numerario. Él ha emitido un informe técnico de determinación de daños y perjuicios ocasionados al Estado y al Banco Central de Reserva del Perú. Él reconoce su pericia, indica que no tiene alteraciones, la firma puesta al final le corresponde. Este perito ha explicado que tenía como objetivo determinar daños y perjuicios que causa la falsificación por parte de la organización criminal respecto a los perjuicios que genera el Estado, la falsificación de billetes. Agrega que se han falsificado billetes en 4 denominaciones de 50 soles, billetes de 20 soles, 20, también billetes de 100 soles, así como se ha falsificado billetes de 200 soles. El perito ha explicado que el bien jurídico protegido ha sido vulnerado a través de la falsificación, lo que tiene que ver con la soberanía monetaria del Estado, que de acuerdo al artículo 83 de la Constitución Política del Perú, le da el monopolio de producción de billetes y monedas al Estado, y este lo debe realizar a través del Banco Central de Reserva del Perú. Esta entidad, explica el perito, tiene como objetivo mantener la estabilidad monetaria del país. Es decir, explica el perito, puede generar inflación, porque aquellos que recuerdan haber pasado la gran inflación y la hiperinflación, se sabe que tiene origen monetario, por consiguiente, hay un candado, en sus términos se utiliza, al Banco Central de Reserva. Explica que esta entidad en su ley orgánica indica que los billetes y moneda que emite son de aceptación forzosa. Por consiguiente, está en el marco respecto a los billetes y monedas que emite el Banco Central. Es un valor intrínseco importante, ¿cuál es la confianza? Amplía el perito cuando los falsificadores, buscando ganancias ilícitas, de su plata al Banco Central, copiando, falsificando billetes, lo que hacen es erosionar la confianza, la reputación del Estado, y por ende el Banco Central de Reserva
Y en esa línea lo que tiene que determinar es cuáles son esos daños y perjuicios. Su pericia, de acuerdo a su la pericia es que esta puesta en peligro ha tratado de diferentes plenarios que ocasionan un daño moral, según el perito, y en conjunto todos estos factores que ha mencionado pueden llevar al país a aumentar su riesgo, lo que significa que el país no puede obtener créditos del exterior a tasas bajas, sino a tasas altas, porque es un país donde se falsifica billetes. En referencia al daño moral, agrega el perito que estima el monto de 400.000 soles. También se ha estimado el lucro cesante, daño emergente, que está en la moneda nacional, lo que hace un monto total de 571.000 soles. La defensa técnica del Estado ha preguntado al perito Ramírez Anduesa y está explicado que existen daños patrimoniales y no patrimoniales. De acuerdo a su análisis, se puede determinar que los daños patrimoniales, como lucro cesante, genera menores ingresos en el futuro, así como el llamado daño emergente, que significa los gastos mayores que ocasiona la falsificación al Banco Central, y el daño moral también es producido a dicha entidad, uno de ellos a través de lo que la gente pierde la confianza en la moneda de los billetes y repudia, lo cual puede reemplazar por otro, como pueden ser los dólares. Este es el marco global. Asimismo, agrega el perito que en la página 25 se entiende el expediente basado en estimaciones, lo que es pérdida de ingresos al Banco Central, producto de la falsificación, ha estimado el lucro cesante en la suma de 67.000 soles, porque el banco, cuando introduce billete a la economía, lo hace a través del sistema bancario y para ello cubre operaciones de crédito, por lo cual recibe una tasa de interés. Por ello, cuando un falsificador suplanta al Banco Central en una transacción, lo que está haciendo es que en el futuro el banco no tenga ingresos. Ha explicado el perito que en cuanto al daño emergente, el Banco Central tiene la obligación de mantener la circulación de billetes y monedas de buen estado. Esto es emitir billetes que comienzan a tener un deterioro normal físico, aparte de maltrato también, ya que a veces las personas le dan este maltrato a los billetes. Cuando hay falsificación, explica el perito, los bancos, las entidades financieras están obligadas por una circular del Banco Central a retener en sus ventanillas o aquellos que captan en su depósito, en sus cajeros de depósito de billetes y monedas presuntamente falsificados, los remiten al Banco Central. Por consiguiente, ese procedimiento natural que hace el Banco Central de limpieza del circulante para mantener buena calidad es afectado, incrementado, porque ahora tiene que calificar billetes y monedas presuntamente falsificadas que al 99.99%. Por consiguiente, ahí se incrementa el gasto de emisión que se denomina al Banco Central el gasto de procesamiento, que en este caso son 74.000 soles, según el perito. Continúa explicando, en caso de la Oficina Central de Lucha contra la Falsificación de Numerario, es la cantidad que coadyuva con la lucha con la falsificación y coordina con la Fiscalía, con la Policía, lo que en esta tarea de investigación también incurre en gastos de investigación, en la intervención, que tienen que llevar los equipos, maquinarias que se han incautado, llevarlas a los locales de la OCDE, porque así lo indica la ley 27.583. También ha explicado el perito que se ha ocasionado a la OCN un perjuicio
de gasto en la suma de 30.000 soles. En cuanto al daño moral, explica que es extrapatrimonial y como tal tiene una variación subjetiva. Eso está bien determinado en diferentes discusiones que han habido en el Poder Judicial. Este daño moral lo han calculado en 400.000 soles, porque la organización criminal no solamente produjo o falsificó billetes de moneda nacional, sino también en moneda extranjera. Además, el banco en el Perú, en el año 1970 se adhirió al Convenio de Ginebra contra la falsificación, que data de 1929, y se compromete el Estado a luchar contra la falsificación de la moneda nacional y extranjera. Es así como el Estado se compromete a que la moneda extranjera que circula en el Perú también esté protegida por la Constitución. Para transacciones como tenencia, lo que tiene que hacer es que esta moneda extranjera circule manteniendo los niveles de veracidad, los elementos de seguridad, o sea, que no haya ambientes y monedas extranjeras falsificadas. Agrega el perito que los falsificadores están afectando la reputación del Estado. El Banco Central están deteriorando la credibilidad de los billetes y monedas y la puesta en peligro de la estabilidad monetaria, produciendo inflación, es decir, los falsificadores al introducir billetes y monedas sin conocimiento, estas cantidades son emitidas por el Banco Central. Lo que están haciendo es originar en algún momento un proceso inflacionario. Reitera el perito, la puesta en peligro que ha sido tratado en diferentes plenarios ocasiona este daño moral. En conjunto, estos factores pueden llevar al país a aumentar su riesgo, lo cual significa que el país no puede obtener créditos del exterior a tasas bajas, sino a tasas altas, porque es un país que falsifica billetes. Agrega que el lucro cesante y daño emergente están en el aspecto de la moneda nacional. Reitera, en el rubro moneda extranjera, está considerando el daño moral, por eso es que sale esta cantidad subjetiva de 400.000 soles. Ha explicado también el perito que en total la reparación civil es 571.000 soles, perito Ramírez Anduesa, y agrega que esta suma, si se divide en 3.3 millones de billetes que se ha imputado en el análisis, la organización es un número bajo. Explica el perito que la falsificación genera una gran cantidad de dinero que al introducirlo en efectivo genera niveles altos. 3.300.000 billetes que se han encontrado en circulación y que han entrado al sistema financiero. Incluso todo lo que puede tener el público en cajones o todavía no lo ha llevado al sistema financiero. En cuanto al daño emergente, indica se produce por la falsificación y el Banco Central de Reserva ha tenido que revisar los billetes que le remiten como presuntamente falsificados a las empresas del sistema financiero para calificarnos en términos genuinos o falsificados. Agrega que el daño moral en la puesta en peligro de la estabilidad monetaria, finalidad del Banco Central, así como producir e introducir las monedas falsificadas, lo que genera es incertidumbre en las transacciones en efectivo, y esta en las transacciones puede tener el mismo efecto que tiene un proceso inflacionario alto, en el sentido que la gente comienza a repudiar los billetes. Explica el perito la reputación del Banco Central. Se infiere que la misma la tiene en mérito a que el Tribunal Constitucional así lo ha reconocido. Se ocasionan daños reputacionales que enlazan con el daño moral. Además, en temas de falsificación se puede generar daños en imagen del país en términos de incrementar su riesgo.
lo que significa que será más costoso prestarse del exterior para proyectos productivos, educación, salud y otros. Continúa explicando el perito que en el Perú es el único país, además de la Comunidad Europea, que ha dado el paso importante en análisis de las reparaciones civiles en forma objetiva, en base a la información que se hace de las empresas del sistema financiero. Los billetes de esta organización pueden haber circulado mucho antes y también influye en la demora que el público lo lleve a la circulación. Defensa técnica del autor civil ha preguntado al perito y este ha precisado en cuanto a los daños emergentes, han referido a los gastos adicionales que asume el Banco Central de Reserva para calificar billetes y monedas. En este caso, los billetes que remiten las instituciones del sistema financiero al Banco Central, presuntamente falsificados. Agrega que en este proceso, respecto a los billetes, el Banco Central incurre en un gasto adicional a lo que normalmente se da dentro de lo que se denomina la limpieza del numerario, es decir, las monedas que emite el Banco Central sufren un desgaste físico o por un mal uso del público y eso tiene que ser retirado de la circulación para evitar confusión en términos de elementos de seguridad. Además que circule en buenas condiciones. También el perito ha explicado que está referido a este gasto adicional el proceso de limpieza del circulante en relación al daño emergente. El Banco Central revisa los billetes que le remiten como presuntamente falsificados las empresas del sistema financiero para calificarlos en términos genuinos o falsificados. También ha precisado el perito que es un gasto adicional a la emisión de billetes y monedas que realiza el Banco Central y que tiene que mantenerlo en buena calidad de circulación, retirando aquellos que no reúnan las condiciones de circulación. Explicó el perito en relación al lucro cesante, que consiste en el Banco Central de Reserva, como ente encargado por la Constitución de emitir los billetes y monedas por cuenta del Estado. Lo que se denomina la soberanía monetaria del Estado introduce estos billetes y monedas a través de operaciones de crédito como el sistema financiero, de tal forma que cuando existe falsificación, están suplantando el billete que emite el Banco Central en transacciones en efectivo. Lo que están haciendo es reducir los ingresos futuros del Banco Central por el uso de sus billetes y monedas que introduce la economía a través del sistema financiero y a través de operaciones de crédito. Por consiguiente, los ingresos que deja de percibir el Banco Central serían iguales al valor de estos billetes falsificados. Agrega el perito que multiplicado por la tasa de interés del crédito, el Banco Central, de esa forma es como se estima el lucro cesante. Precisa en lo que constituye el daño moral, el daño no patrimonial, extrapatrimonial, y puede tener impactos patrimoniales. Y el impacto de los falsificadores, que precisamente introducir billetes falsificados, ello puede estar presionando los precios y esto va contra un principio previsto en la Constitución que es la estabilidad monetaria, que es la función única que otorga al Banco Central, que es la Constitución, indicando que la estabilidad monetaria, si no se presenta la misma, genera en el tiempo inflación. Asimismo, ha explicado el perito, bueno, el daño moral, precisamente es el peligro de la estabilidad monetaria, lo que genera también incertidumbre en las transacciones. Estas pueden tener efecto en un proceso inflacionario alto, en sentido que la gente, los ciudadanos, empiezan a repudiar sus billetes,
lo que afecta la reputación del Banco Central de Reserva. Luego, la defensa técnica de la señora Griselda Violeta Oro Barrera efectuó preguntas al perito y a mí me ha respondido que desde el 2019 la organización ha falsificado billetes, aunque no personaliza a cada uno de los integrantes de la organización. No se ha tomado en cuenta dinero falsificado para cada uno de los sentenciados, ya que analiza el impacto global sobre el Estado. Ha referido que las etapas de falsificación de billetes no se ha establecido en la elaboración del informe técnico, pero introduce el análisis económico, estadístico y gráfico para determinar ese daño y perjuicio. En cuanto al marco temporal de la organización, explica cuando operaba, lo ha determinado a través del análisis estadístico correlacionales que se hacen con los datos. El único dato que se tiene son los que provienen de las empresas del sistema financiero, porque la falsificación, como primer impacto que produce en el Estado, cuando lo recibe el público, el billete llega al sistema financiero, afecta. Más aún en una economía poco bancarizada. La gente utiliza poco el sistema financiero y como se ve en el informe, en la página 16, ahí hay un cuadro en el que se presentan las diferentes denominaciones que le incautaron a los, en esa época, a investigados, e incautándose como primera serie desde 200 soles en julio del 2013, después hay denominaciones de 50 soles, también desde 2013, la denominación de 20 soles también desde este año. Aclara el perito que no quiere decir que fue ahí donde se produjo el daño, ya que el mismo viene cuando la gente lo recibe en algunas transacciones en efectivo. Refiere que respecto a la denominación de 100 soles, desde el 2019 es un análisis objetivo, en factor del sistema financiero con información que les reporta. En la página 17 del gráfico de su informe hace un análisis gráfico determinando la evolución de las pretensiones de denominación falsificada. Y según el perito se ha determinado que esta organización puede haber estado operando desde el año 2018 hasta junio de 2018. Ante la pregunta del lucro cesante, explica el perito, el Banco Central de Reserva dejó de percibir 67.000 soles y también ha referido que se ha retenido esos billetes de 20 soles. El perito, de acuerdo al análisis de la página 16 de su informe, ha explicado que de acuerdo a los billetes de 20 soles, verifican que es la primera falsificación que se ha detectado en el sistema de financiación en el año 2013. Continúa. El Banco Central es quien tiene que calificar el billete para cuantificarlo, dado los análisis que se hacen en tesorería en Banco Central, y la información se remite a la base de datos. Agrega el perito que ha desarrollado una metodología para presentar la pretensión y estimar el daño, reiterando que se trata de cálculos en términos globales. Entonces, el perito
trabaja en base a la información que le otorgan y respecto de las series y numeraciones de los billetes. También ha precisado que él solo elabora el informe técnico en base a los insumos y los reportes a través de las tablas dinámicas de Excel. La defensa técnica de la sentenciada Mireya Mendoza le ha efectuado preguntas al perito. Él mismo ha explicado que el daño producido en total asciende a 571.000 soles. Y le ha preguntado también la defensa respecto de la suma de más de 3 millones de soles, que sería perjuicio al Estado. El perito responde que se tiene que determinar primero para estimar el daño y perjuicio cuál es la cantidad de billetes que la organización ha falsificado y que ha sido retenida por el sistema financiero, teniendo en cuenta que se ha clasificado la emisión de billetes de 20, 50, 100 y 200 soles. Agrega que esos 3.3 millones en valor se refiere estrictamente a lo que correspondería a la organización, y sobre esa cantidad es que se aplica la tasa de interés correspondiente al periodo 2018 y 2022, junio, mensualmente. Explica el perito que no es el daño, sino es la base para calcular el daño, y de ello sale el monto de 67.000 soles como lucro cesante. Agrega el perito que equivalente a esos 3.000 asignados a la organización, el equivalente en unidades de billete es aproximadamente 114.000 billetes que han sido procesados por el Banco Central y que ha incrementado esos gastos de emisión. Resulta 74.000 soles, que corresponde al periodo 2018 a junio de 2022. En cuanto a lucro cesante, explica el perito, resulta 67.000, y respecto a las 114.000 unidades de billetes con las cuales se obtiene el daño emergente, que multiplicado por el costo de procesamiento que realiza el Banco Central de Reserva. Ahí se tiene la suma de 104.000 soles. Agrega que los 400.000 soles es impacto del daño moral, distribuidos en 200.000 soles por la fabricación de moneda extranjera, ya que ha sido encontrado en otros países como Canadá o yendo a Ecuador. Suman otros 200.000 soles, lo que se debe considerar como daño moral. Y en total son 400.000 soles. La defensa le ha preguntado al perito cómo se prueba el daño emergente. El perito ha respondido que se encuentra en el informe. La defensa ha preguntado, ¿puede acreditar con comprobantes de pago de las personas que han calificado que los billetes sean falsos, daño emergente, para afirmar la existencia de este? Responde el perito que es el gasto promedio que tiene el Banco Central en procesar billetes y monedas, y gasto en que ha incurrido el Banco Central. Luego afirma el perito que todas esas personas son responsables solidariamente. En cuanto lo han leído, entiéndase de sus antecedentes, pero no hay un porcentaje para cada uno de ellos, porque no se les ha individualizado. Ante la pregunta, ¿de qué forma se habría afectado al Estado para dejar de percibir 67.000 soles en relación al lucro cesante? El perito ha respondido que emite por cuenta del Estado es el Banco Central de Reserva, que es una institución, tiene patrimonio y realiza operaciones de crédito con las instituciones bancarias,
y toda operación de crédito tiene un costo y una tasa de interés. Agrega el perito el banco a poner en un encaje a los depósitos que hace el público en los bancos. Una parte de esto es trasladada al Banco Central como encaje. El Banco Central paga en general una tasa de interés. Entonces, el Banco Central genera, por un lado, ingresos en este sentido, por las operaciones de crédito, pero también tiene gastos de los empleados del Banco Central. Agrega que esta entidad no es un pliego del sector público, son autónomos de acuerdo a su ley, tienen su propio presupuesto, ingresos y gastos, y el Banco Central, para emitir billetes y monedas, es un sistema financiero que lo hace a través de operaciones de crédito. Explica el perito que las empresas financieras no es que estén recibiendo dinero para tenerlo y dárselo, simplemente las operaciones de crédito del Banco Central también van a ser replicadas por las empresas y demás financieros porque van a generar operaciones de crédito de préstamos que le pide la gente. Entonces, esta acción por la cual el Banco Central recibe un ingreso de tasa de interés es la emisión de billetes. Precisa el perito, cuando el falsificador ingresa billetes falsificados a la economía, la gente lo utiliza en sus transacciones, en efectivo, y está suplantando al Banco Central de Reserva. Y este no tiene mayores ingresos. Porque las operaciones con el billete falsificado lo realiza el falsificador. Asimismo, indica que multiplicada por la denominación de cada una de ellas, es decir, de 20, 50, 100 y 200, encuentra ese valor de 3.3% de interés del Banco Central. Lo que se aplica es una tasa de interés desde el año 2018 existente desde este año hasta junio del año 2022 mensualmente. A eso le aplica la información de cantidades. La defensa del sentenciado Octavio Sandoval ha dado preguntas al perito, el mismo que ha respondido. El cálculo que ha desarrollado en el informe técnico ha sido elaborado calculando los daños y perjuicios ocasionados al Estado por la organización criminal, denominada en este caso los boleteros del URI. Pero en términos conceptuales no hace ninguna calificación legal, refiere el perito, y ante la pregunta de la distinción entre delito base y la organización criminal, el mismo ha referido que el delito base se refiere a la falsificación, lo cual es un cálculo totalmente objetivo, analítico, usando la economía, estadística y el análisis gráfico. La defensa del acusado Octavio Sandoval y Ruth Akiri ha preguntado, es un grupo de 6 integrantes. 3 de ellos están desvinculados de la organización criminal. Sobre esa base de pregunta, varía el cálculo. El perito responde que no ha efectuado un análisis de ese plano. O sea, no ha efectuado, refiere el perito, un análisis desde el punto de vista de cada persona, sino en forma global, ya que tiene la profesión de economista. La defensa de Anselmo Sedano no ha efectuado preguntas. La defensa de Griselda Oro ha preguntado si conoce a su defendida. Ha respondido que no el perito. Y que indica no necesita esa información. Además, en cuanto a los montos de los cuadros comparativos de la reparación civil, se ha efectuado en forma solidaria entre todas las personas juzgadas. Y reitera que los gastos de ese cuadro son gastos en que ha incurrido la OCN, Oficina Central del Numerario.
para la investigación de esta organización y para los gastos que corresponde a la intervención de la organización que ha llevado a incautar los billetes. Agrega que se computa todo el proceso de investigación y da el valor de 30.000 soles. Reitera el perito Juan Ramírez que el daño moral asciende a 400.000 soles porque se produce en la moneda nacional como en la extranjera y ambos afectan la imagen del país y deteriora la credibilidad del Estado. En caso del Banco Central, lo que es moneda nacional. Ha precisado que la valoración respecto al daño moral de 200.000 por moneda extranjera y otros 200.000 por moneda peruana se basa en la firma del convenio de Ginebra contra la falsificación. Y reitera que también se han incautado billetes extranjeros, dólares americanos, $20 y $100. Con todas estas explicaciones, la judicatura efectúa el siguiente razonamiento. Respecto al daño emergente, en relación a los integrantes de la organización criminal César Cucamoro Guamán, Octavio Roger Sandoval Parco y Anselmo Guido Sedano Beso, quienes han sido sentenciados como miembros de la relación criminal en el objeto penal, y ahora se está debatiendo el objeto civil en el presente juicio y que tiene como resultado la emisión de esta sentencia el día de hoy. La judicatura considera que en relación a César Cucamoro Guamán, ha actuado como líder ejerciendo funciones de dirección, supervisión de la organización criminal y utilizando celulares 93 y 493-095, así como 900-702-008, realizando las siguientes funciones: dirigir, orientar, controlar la producción de billetes falsificados, coordinando con Octavio Royo Sandoval Parco y Anselmo Guido Sedano Beso, dando directrices sobre los acabados que debían tener los billetes, como el tipo de denominación de billete que debe producir, según el pedido de los compradores, proveyendo insumos para la producción. También distribuyó y comercializó billetes falsificados, para lo cual acopiaba los billetes falsos en el inmueble ubicado en Girón Paujiles, 385, Cooperativa Daniel Alcides Carrión, Campoy, Distrito de San Juan de Luriga, en la zona denominada La Iglesia, lugares donde también se comercializaba y llevaban los billetes a pedido, los entregaba de acuerdo con los compradores. Por ello, fue condenado el señor César Cucamoro Guamán como autor del delito contra el orden financiero, en modalidad de delitos monetarios previsto en el artículo 254 del Código Penal, bajo la vigencia de la ley 27.593, en concordancia con el primer párrafo del artículo 257-A, literal 1 del Código Penal, y con la pena agravada contenida en literal A del numeral 1 del artículo 22 y el artículo 2 de la ley 30.077, ley contra el crimen organizado en agravio del Estado peruano, representado por el Banco Central de Reserva, y se le impuso la pena de 10 años de pena privativa de libertad, con carácter efectiva en su ejecución, así como una pena de multa de 365 días, ascendente al monto de 5.657.50. Luego, en relación al señor Octavio Roger Sandoval Paco, actuado como integrante de la organización criminal, utilizando el teléfono 914-482-352,
efectuando las siguientes funciones. Ordenó y produjo billetes falsificados en su fase de acabados, incorporando características a los billetes falsos según orientaciones de directrices que debía darle el acusado César Juncamora Guamán, lo que realizaba en sus dos inmuebles ubicados primero en Girón Pau Giles 326 en San Juan de Lurigancho, y el segundo inmueble ubicado en Los Geranios, Manzana F, lote 56, calle 6 de febrero, y Manzana F, lote 23, 24, 25 del asentamiento humano Manuel Sforza, del distrito de Pucusana. Esta labor, sentenciado, la realizaba en forma conjunta con su conviviente Ruth Karina Tajiri Ramos, y coordinaba y producía billetes con el apoyo de la persona NN, según usuario, de teléfono 981-492-256, de quien tenía el control sobre lo que avanzaba en la producción de billetes, siendo los lineamientos que brindaba César Jucamora Guamán, hechos que realizaron desde mayo a diciembre del 2019. Por ello, Octavio Royo Sandoval Parco fue condenado como autor del delito monetario previsto en el primer párrafo del 252 del Código Penal, en concordancia con el agravante del artículo 257A, numeral 1, del mismo código, en agravio del Estado peruano, y por tal motivo se le impuso 6 años de pena privativa de libertad con carácter efectiva, pena de multa 180 días, equivalente a 2.790 soles. En relación al señor Anselmo Guido Sedano Obeso, actuado como integrante de la organización criminal, con los teléfonos celulares 941-461-734, luego 922-546-138, así como 922-733-049, asimismo 953-353-638, y por último el teléfono 995-424-946, actuando como segunda línea de producción, cumpliendo la función de producir billetes falsificados en su fase de acabados, según las características otorgadas por César Jucamora Guamán. Lo que realizaba inicialmente en el inmueble calle 1, Víctor Raúl Aya de la Torre, Manzana B, lote 20, tercer piso, en Comas. Luego en Villa Los Reyes, calle Las Américas, Manzana Z1, lote 18, Metanilla. Esta labor la realizaba permanentemente desde mayo a diciembre del 2019 en la producción de billetes que realizaba según lineamientos de Jucamora. Luego fue condenado por delito monetario previsto en el 252 del Código Penal, en concordancia con el primer párrafo del artículo 257-A, numeral 1 del Código Penal, bajo la vigencia de la Ley 30.077, Ley contra el Crimen Organizado, agravio del Estado y del Banco Central de Reserva. Por tanto, se le impuso 9 años de pena privativa de libertad con carácter efectiva, así como multa de 235 días, ascendente a 3.642.50. Luego de la cantidad de billetes falsificados a la organización criminal, la Judicatura considera que se incautó dinero en moneda nacional y en moneda extranjera, y que el perito ha identificado, según informe pericial a Fojas 32.032, corrección, la Fox, 3.232 al expediente judicial, que de acuerdo al cuadro eran 13 billetes de 20 soles, 18 billetes de 50 soles, 5 de 100 soles, 2 de 200. La cantidad incautada a la organización criminal se precisa
13 billetes de 20 igual a 260, 18 billetes de 50 igual a 900 soles, 5 billetes de 100 soles igual a 500 soles, 2 billetes de 200, 400 igual 400 soles. Resulta un total de 2.060 soles de billetes falsificados, además de haberse incautado monedas extranjeras, es decir, billete, 20 dólares y 100 dólares. En cuanto al daño, la judicatura considera que, de acuerdo al artículo 93 del Código Penal, se ha verificado la existencia de un daño material. Sin embargo, el actor civil, a través de su perito, no ha efectuado una distinción al fijar el quantum de reparación civil respecto a los sentenciados que integran la organización criminal y sentenciados que no la integren. Así, la judicatura considera que objetivamente, en presente caso, debe efectuarse una distinción respecto a la participación de los sentenciados en la causación del daño, en mérito a que los sentenciados César Fulcamoro, Octavio Sandoval y Anselmo Sedano sí fueron considerados integrantes de la organización criminal, habiéndoseles incautado billetes falsificados conforme al oficio 29-2020 presentado ante el juez de investigación preparatoria el 13 de enero del año 2020. Además, los bienes respecto que el Ministerio Público ha indicado en el escrito de fecha 19 de junio de 2019. Y bienes incautados a Octavio Sandoval Ruth Taquiri en mueble de Girón Paujiles 326, San Juan del Lurigancho, los billetes de 100 soles, 7 billetes, primero 2 billetes de 200 soles, luego 7 billetes de 100 soles, luego 24 billetes de 50 soles, posteriormente 41 billetes de 20 soles. Los bienes especificados también en el inmueble de los Paujiles 385, ya indicado, que se refiere a un billete de 100 dólares, otro billete de 20 dólares, y los billetes que se encontraron en los sobres de carta, 97 billetes de 20 soles, 46 billetes de 20 soles, 48 billetes de 50 soles, 24 billetes de 100 soles. En consecuencia, la judicatura considera que efectivamente se ha producido daño al Estado y al Banco Central de Reserva del Perú para ver la organización criminal a través de sus integrantes, esto es, los 3 sentenciados, Fulcamoro, Sandoval y Sedano, afectando la exclusividad de dicha entidad bancaria pública, facultad constitucional que tiene conforme a la Constitución de emitir los billetes, artículo 83 de la misma. La organización criminal también ha afectado la estabilidad monetaria del Perú y ha usurpado las funciones de regular la moneda que tiene el Banco Central de Reserva del Perú conforme al artículo 84 de la Constitución Política del Perú. El perito ha resumido su pretensión civil de acuerdo a un cuadro. En forma global ha solicitado 571.000 soles y en forma específica ha solicitado por lucro cesante 67.000, por daño emergente 104.000, que es, según el perito, son producto de 2 rubros. Uno, el incremento de los gastos de emisión, 74.000 soles, y gastos que incurre la OCN
en la lucha contra la falsificación de billetes que asciende a 30.000 soles. También ha indicado que el daño moral asciende a 400.000 soles. La judicatura considera que respecto a los sentenciados Fulcamoro, Sandoval, Sedano, en calidad de integrantes de la organización criminal, en relación concreta al monto total del daño emergente, incremento de gastos de emisión, más gastos de la oficina central de lucha contra la falsificación del numerario, el perito obtenido el monto de 104.000, que obedece a los siguientes conceptos. En relación a los gastos de emisión, explicado, cuando hay falsificación, bancos, las entidades financieras, el circular del Banco Central, están obligados a retenerlos en su ventanilla. Y los remiten al Banco Central, entiéndase, para su análisis. Por consiguiente, ese procesamiento de limpieza del circulante incrementa los gastos de calificación de billetes y monedas al 99.99%, que son falsificadas. Por consiguiente, ahí se incrementa el gasto de emisión, que se le denomina al Banco Central gasto de procesamiento, que resulta 74.000 soles. Respecto a la judicatura, considera que este complejo sistema de explicación no es claro en relación a cómo es que se incrementan los costos de emisión, se infiere de nuevos billetes. Si bien es cierto, existe una actividad de identificar billetes falsos para retirarlos de circulación, sin embargo, el perito no ha explicado de qué manera se incrementan estos costos en la suma de 74.000 soles. Por este motivo, en este extremo, es decir, en incremento de gastos de emisión, debe declararse infundada la pretensión civil formulada por el actor civil. En relación a los gastos, incurre la OCN en la lucha contra la falsificación de billetes, ha explicado el perito. En relación a este caso concreto, la judicatura considera que es innegable que en la lucha contra la falsificación de billetes sí ocurren gastos en la lucha que efectúa la Oficina Central del Numerario contra la falsificación del numerario. Actividad que realiza conjuntamente con el Ministerio Público y la Policía, razón por la cual puede fijarse prudentemente el monto de indemnización que pesa sobre la organización criminal de acuerdo a la magnitud del dinero incautado en el presente proceso penal. Por eso debe declararse fundada la pretensión civil formulada por el actor civil y puede fijarse como gastos de la OCN la suma de 30.000 soles más intereses legales. Asimismo, uno de los integrantes de la organización criminal, el señor César Fulcamoro Guamán, ha manipulado a su conviviente Mireya Reyes Mendoza Pajuelo, para lo cual utilizó la cuenta bancaria en el Banco de Crédito del Perú 1989-09-3072 para recibir el pago por los billetes, labor que ésta ha realizado desde mayo hasta diciembre de 2019. Asimismo, el señor Octavio Roger Sandoval, integrante de la organización, también ha manipulado a su conviviente Ruth Karina Taquili Ramos en la falsificación que realizó desde mayo hasta diciembre de 2019. La judicatura considera en el presente caso que el bien jurídico protegido es en última instancia la seguridad del tráfico monetario. Cabe afirmar la existencia de otros valores, tales como la prerrogativa estatal de acuñar monedas, la fe pública que da el Estado como emisor y garante de la moneda, conforme a doctrina autorizada. Asimismo, la consumación del delito se produce al momento de falsificar o imitar la moneda auténtica, o sea, hacer una pieza similar. Tiene que tratarse de una imitación idónea
para que tenga posibilidades de circular como si fuera una pieza auténtica. Esto es la llamada expendibilidad de la moneda falsificada. Lo que importa es que se haya alcanzado un grado de imitación suficiente para que un número indeterminado de personas la acepte como verdadera. Por ello, de acuerdo a las explicaciones del perito, potencial posibilidad de causar inflación en el Perú es atendible. Por este concepto también debe fijarse en cuanto indemnizatorio, declarando fundado parcialmente la pretensión civil, y puede disponerse que se pague la suma de 10.000 soles por este concepto más intereses legales. Por tanto, finalmente el daño emergente puede disponerse con prudencia que los integrantes de la organización criminal, los tres ya mencionados, paguen solidariamente al Banco Central de Reserva la suma de 40.000 soles. En cuanto al daño moral respecto a los integrantes de la organización criminal, es decir, César Fulcamor, Octavio Sandoval y Anselmo Sedano, la Judicatura considera que normalmente las personas jurídicas de derecho privado tienen derechos fundamentales, de acuerdo a la doctrina de la jurisprudencia, así como lo ha establecido también el Tribunal Constitucional. Pero bueno, ha precisado que, si bien es cierto, a favor de las personas naturales puede fijarse daños morales, también es cierto que puede fijarse a favor de personas jurídicas. El pronunciamiento se encuentra ampliamente desarrollado en la casación 2673-2010 Lima, en la cual, respecto al daño moral de personas jurídicas, invocando al autor de los textos, Espinosa, señala como titulares estas personas jurídicas tienen un derecho de identidad, reputación, privacidad, entre otros, también son pasibles de sufrir daños morales y por lo tanto se considera que la misma casación con la cual la Judicatura se encuentra de acuerdo, que el Banco Central de Reserva del Perú también es susceptible de ser indemnizada por los daños morales que sufra, con las afectaciones que realicen contra la misma. Entonces, en el presente caso, se ha acreditado que los integrantes de la organización criminal han causado daños a la credibilidad y buena marcha administrativa pública del Banco Central de Reserva del Perú al sustituirse en su lugar falsificando billetes y colocándolos en circulación al público, usurpando la facultad y exclusividad de dicha entidad bancaria pública, la facultad constitucional de emitir los billetes por parte del Estado. Artículo 83 de la Constitución, así como afectando la estabilidad monetaria del Perú, y han usurpado funciones de regular la moneda que tiene el Banco Central de Reserva del Perú, artículo 84 de la Constitución Política del Perú. A nivel nacional le han causado daño moral a la entidad bancaria pública y también le han generado daño a nivel internacional en relación a la falsificación de los billetes extranjeros, dado que ellos dado que los organismos internacionales imputan que el Banco Central de Reserva no está efectuando un debido control de esta situación. Por lo tanto, daño moral a favor del Banco Central de Reserva y que los miembros de la organización criminal deben pagar haciendo la suma de 10.000 soles más intereses legales. En relación al lucro cesante respecto a los integrantes de la organización criminal ya mencionado, el actor civil requería 67.000 soles, a efecto que paguen todos en forma solidaria. Ha fundamentado que se basa en las estimaciones de lo que es pérdida de ingresos del Banco Central, producto de la falsificación, ya que el Banco Central, cuando introduce billetes y monedas en la economía,
lo hace a través del sistema bancario y para ello cubre operaciones de crédito, con lo cual recibe una tasa de interés. Por consiguiente, cuando un falsificador suplanta al Banco Central, en la transacción en efectivo, lo que está haciendo es que el Banco Central en el futuro no tenga estos ingresos. Sin embargo, la judicatura considera en relación al lucro cesante, en mérito a la jurisprudencia también de la casación 2673-2010 Lima, el lucro cesante consiste en el no incremento de patrimonio del dañado, es decir, aquello que ha sido o será dejado de ganar a causa del acto dañino, o aquello que hubiera podido ganar y no lo hizo por causa del daño. Si bien es cierto, el Banco Central, al introducir billetes y monedas en la economía, lo hace a través del sistema financiero y para ello cubre operaciones de crédito con las cuales recibe una tasa de interés. Sin embargo, en el presente caso, no ha demostrado el actor civil de forma fehaciente cuánto es el monto dejado de percibir por dicha entidad, razón por la cual en este extremo debe declararse infundada la pretensión civil del actor civil en cuanto solicita un monto por concepto de lucro cesante. Luego, análisis respecto de la sentenciada Mireya Mendoza en relación al daño emergente. Obviamente, la misma persona que utilizaba el teléfono 942-263-849 realizó la función de distribuir, comercializar billetes falsificados desde su inmueble de Girón Paujiles 385, ya mencionado anteriormente, y llevaba los billetes al lugar que le indique el comprador. Asimismo, esta labor la realizaba en forma coordinada con su pareja sentimental César Moro, para lo cual utilizó su cuenta de Banco de Crédito del Perú, 1919, nuevamente 1989093072, para recibir el pago de los billetes labor que ha realizado desde mayo hasta diciembre de 2019. Ha sido condenada esta persona por el delito de tráfico por el delito monetario previsto en el 254 del Código Penal, bajo la vigencia de la ley 27.593 en agravio del Estado cubano, representada por Banco Central de Reserva, y se le impuso 4 años de pena privativa de libertad con carácter suspendida en su ejecución por el plazo de 3 años, aclarándose que esta persona no integra organización criminal y se le ha impuesto multa 144 días ascendente al monto de 2.232 soles. Se ha verificado que esta sentenciada así manipulada por su conviviente César Fucamoro Huama, para lo cual utilizaba la cuenta bancaria del Banco de Crédito ya mencionada para recibir el pago de los billetes. Entonces, al no haber sido integrante de la organización criminal, esta sentenciada tiene menor grado de reprochabilidad. Así, por daño emergente, esta sentenciada, Mireya Mendoza, al sustituirse en lugar del Banco Central de Reserva, falsificando billetes y colocándolos en circulación al público, usurpando la facultad de dicha entidad pública, conforme al 83 de la Constitución, y afectando la estabilidad monetaria y las funciones del Banco Central, conforme al artículo 84 de la Constitución Política de Perú. Por concepto de daño de emergencia, esta sentenciada debe pagar la suma de 6.000 soles más intereses legales. En cuanto al daño moral, considerando que la jurisprudencia, ya la casación indicada, 2673-2010 Lima, ha indicado que es pasible de ser indemnizada a la de reserva
y que se ha causado daño a nivel nacional e internacional debido a la falsificación de billete de moneda nacional y moneda extranjera en dólares americanos. Por tanto, el concepto de daño moral que debe pagar está sentenciada Mireya Mendoza asciende a la suma de 4.000 soles más intereses legales. En relación al lucro cesante, el actor civil solicitaba 67.000 soles, sin embargo, con los fundamentos eh, no se ha acreditado en el presente caso que el Banco Central de Reserva del Perú haya dejado de percibir algún monto en concreto. Por lo tanto, en este extremo, y también en base a la misma casación 2673 de 2010 Lima, en este extremo la pretensión debe declararse infundada por concepto de lucro cesante. Respecto a la sentenciada Karina Takiri, igualmente el daño emergente está acreditado y con los fundamentos que esta persona ha actuado produciendo billetes falsificados en la fase de acabados, incorporando características apócrifas a los billetes falsos y comprando insumos para dicho objetivo. A ver, ¿quién ha levantado la mano? ¿Alguien? Disculpe, señor magistrado. Ya. Ya, voy a continuar, ¿ya? Estaba en la fundamentación respecto a la sentencia de Ruth Karina Takiri Ramos. El daño emergente existe y por las actividades anteriormente mencionadas, dinero que llevaba al inmueble en Paujiles, así como al inmueble de los geranios en Pucusana. Y por daño emergente, Ruth Takiri Karina debe pagar la suma de 6.000 soles al Banco Central de Reservas, más intereses legales. En relación al daño moral, también con el mismo fundamento, en el sentido que el Banco Central de Reservas sí puede ser pasible de daño moral, por las historias ya mencionadas anteriormente, esta sentenciada debe pagar la suma de 4.000 soles. El lucro cesante, también en relación a esta acusada, debe declararse infundada, por cuanto el Banco Central de Reserva del Perú no ha acreditado en forma precisa cuánto ha dejado de percibir por actividad ilícita de los sentenciados. Respecto de Griselda Violeta Oro, esta sentenciada el 19 de diciembre de 2019, ahora 15 horas, conforme al acta de intervención policial 319-2019, se ha intervenido en flagrante delito junto a Alejandro Calderón Choque, conocido en mediaciones de Plaza de Hacho Rimas, en circunstancias que recibía billetes falsos para luego comercializarlos, en la suma de 1.150 soles. Esta sentenciada no ha sido condenada como integrante de la organización criminal, ya que ha sido condenada por delito monetario, previsto en el 254 del Código Penal. Entonces, el daño producido por la misma es menor, porque no ha integrado la organización criminal, y por daño emergente puede pagar la suma de 3.000 soles, y por daño moral igualmente, y con fundamento de que el Banco Central de Reserva sí puede ser pasible de ser indemnizado por daño moral, Oro debe pagar la suma de 1.000 soles más intereses legales. Por lucro cesante, a ver, un ratito.
Ya, se va a corregir las cantidades que se estaba indicando. Se ha indicado en relación a Violeta Oro Barrera, que por daño emergente puede pagar la suma de 3.000 soles y por daño moral la suma de 2.000 soles, dado la menor cantidad de dinero que se encontraba recibiendo para posteriormente traficarlo. En relación al lucro cesante, en relación a Griselda Oro, también debe declararse infundada la pretensión del Banco Central de Reserva, en cuanto no se ha demostrado cuánto habría dejado de percibir en forma concreta. También ha declarado esta persona, Griselda Violeta Oro, y su defensa le ha preguntado el monto que se le ha encontrado, ha confirmado el monto de 1.150 soles, flagrancia. Luego indica carencias económicas respecto de su familia y que ello debería tomarse en cuenta para graduar la reparación civil. La defensa del Banco Central también le ha preguntado si tiene otros procesos, ha respondido que solo tiene este y en otros casos se encuentra procesada. La judicatura considera que está sentenciada, solamente ha recibido la suma de 1.150 soles de billetes falsificados para posteriormente traficarlo, y respecto a las carencias económicas que alega y que debería utilizarse para graduar el monto de reparación civil no es atendible debido a que el objeto civil se fija en base a otros parámetros. La valoración conjunta, el objeto civil, la valoración conjunta de las pruebas respecto al objeto civil. En el proceso penal, la reparación civil se fija igual que en el ámbito civil. Por ello debe analizarse los elementos que integran la responsabilidad civil de naturaleza extracontractual o aquiliana. Los elementos que deben analizarse son el daño, la imputabilidad, la antijuricidad, el nexo causal, el factor de atribución. Respecto a la imputabilidad, en este caso todos los sentenciados son plenamente capaces por responder por el ilícito civil. En la antijuricidad, respecto de la organización criminal, Ultramoro, Sandoval y Sedano han infringido el ordenamiento jurídico penal y civil. Esto es las normas por las cuales han sido condenados, el 254 del Código Penal, primer párrafo del artículo 257-A, literal 1, también del Código Penal, así como la norma del artículo 1969 del Código Civil sobre la responsabilidad extracontractual y el deber de no causar daño a otro. En cuanto a Octavio Sandoval Parco, de forma parecida, ha sido condenado por el 252 del Código Penal y el 257-A, numeral 1 del Código Penal, ha infringido el 1969 del Código Civil sobre la prohibición de no causar daño a otro, y Anselmo Sedano, de igual manera, en base al 252 del Código Penal, ha sido condenado, y 257-A, numeral 1, y infringiendo la misma norma civil ya mencionada, 1969. En relación a Mireya Mendoza y Griselda Violeta Oro, también han infringido las normas del 254 del Código Penal y la norma del artículo 1969 del Código Civil, que contiene la obligación de no producir daño. Bucarina Tequiri ha infringido la norma del artículo 252 y el Código Penal y el artículo 1969 del Código Civil.
En relación al nexo causal, los integrantes de la organización criminal Vilcamoro, Sandoval, Sedano, ha producido causas adecuadas para producir el daño. Hay un nexo con la organización criminal, lo cual otorga facilidad para la falsificación de los billetes en relación a sus integrantes. En cambio, en las sentenciadas, Mireya, Mendoza, Ruth Karina, Takiri, no son miembros de la organización criminal, al contrario, han sido manipuladas por integrantes de la organización criminal. En caso de Griselda Oro, no es integrante de organización criminal. La condición antecedente, en caso de los acusados, integrantes de esta organización criminal, se tiene pues que la existencia de la misma ha generado que tengan la capacidad para falsificar los billetes. En caso del resto de acusadas, se genera como condición la existencia de billetes falsificados para que puedan cometer el delito y en el ámbito civil se pueda graduar el quantum del monto de la reparación civil. En cuanto al factor de atribución, concurre en calidad de dolo en cuanto a todos los sentenciados con conocimiento voluntario han cometido el delito monetario tantas veces citado. De acuerdo a la participación de cada uno de los sentenciados en la comisión de los delitos, corresponde disponer que los mismos cumplan con pagar al Banco Central de Reserva en las proporciones siguientes: Vilcamoro, integrante de la organización criminal Sandoval y Sedano, la suma de 60.000 soles; Mireya Heidi Pajuelo, 10.000 soles; Ruth Karina, 10.000 soles; Griselda Violeta Oro, 5.000 soles. Por otros fundamentos, se emite la siguiente decisión. Punto primero, dispongo declarar fundada en parte la pretensión de reparación civil formulada por la Defensa Técnica del Estado peruano, representada por el Banco Central de Reserva del Perú, Oficina Central de Lucha contra la Falsificación del Numerario, OCN, contra los sentenciados César Vilcamoro Guamán, Mireya Heidi Mendoza Pajuelo, Octavio Roger Sandoval Parco, Ruth Karina Takiri Ramos, Anselmo Guido Sedano Beso y Griselda Violeta Oro Barrera. Segundo, dispongo que los sentenciados César Vilcamoro Guamán, Octavio Roger Sandoval Parco, Anselmo Guido Sedano Beso, integrantes de la organización criminal, cumplan con pagar en forma solidaria al Banco Central de Reserva del Perú la suma de 60.000 soles más intereses legales. Tercero, dispongo que la sentenciada Mireya Heidi Mendoza Pajuelo cumpla con pagar al Banco Central de Reserva del Perú la suma de 10.000 soles más intereses legales. Cuarto, dispongo que Ruth Karina Takiri Ramos cumpla con pagar al Banco Central de Reserva del Perú 10.000 soles con intereses legales. Quinto, dispongo que la sentenciada Griselda Violeta Oro cumpla con pagar al Banco Central de Reserva 5.000 soles con intereses legales. Sexto, dispongo que consentida o ejecutoria sea la presente sentencia, se inscriba en registro especial debiéndose cursar las respectivas comunicaciones. Así lo mando y pronuncio en la sala de este despacho. Bien, se ha culminado con la lectura íntegra de la sentencia del objeto civil y a continuación se va a efectuar la pregunta, las partes. En todo caso, hoy día mismo se debe estar registrando en el sistema y debe estar notificándoseles la sentencia que se ha leído por la sentencia escrita, pues se entiende, ¿no? Para que la analicen y dentro de los plazos de ley puedan hacer uso de las facultades y derechos que tienen todas las partes, así como el actor civil. Bien, de todas maneras, se va a preguntar a la defensa técnica del... pueden indicar que apelan o reservan su derecho. Ambas afirmaciones son válidas. La defensa técnica del señor César Vilcamoro Guamán está conforme con la sentencia. Sí, magistrado, por nuestra parte no reservamos nuestro derecho. ¿Qué dice, doctor? Reserva. Sí, señor magistrado. No, estoy preguntando. Está bien, doctor, gracias. Es la defensa de Vilcamoro. La defensa técnica de Mireya Mendoza está conforme con la sentencia.
Interpongo recurso de apelación, señor magistrado. Bien. La defensa técnica del señor Octavio Sandoval y de la señora Ruth Taquiri. ¿Está conforme con la sentencia? Me reservo el derecho, doctor. Reserva. La defensa técnica del señor Anselmo Sedano. ¿Está conforme con la sentencia? Nos reservamos el derecho de interponer recursos. Reserva. La defensa técnica de Griselda Oro. ¿Está conforme con la sentencia? Conforme, señor magistrado. Bien, no habiendo más asuntos que tratar en este juicio, está culminado la sentencia del objeto penal, también culminado la sentencia del objeto civil. Entonces, ha culminado totalmente la actividad jurisdiccional respecto de los ciudadanos de todos los cuales se ha juzgado. Bien, buenas tardes con todos y podemos desconectarnos de la audiencia. Sí, magistrado. Buenas tardes, doctor. No se le ha preguntado al procurador. Ya, un momentito. Ya, señor procurador. Un ratito. Doctora, no se ha conectado. Tienen el deber de estar conectados hasta el último. La Procuraduría del Banco Central de Reserva, el actor civil en todo caso. No, doctor, no se ha conectado y entendiendo que la lectura es con las partes que concurran, no le he insistido tampoco. Ya no hay problema. Bueno, ya ejercerá su derecho una vez que reciba la sentencia escrita. Bien, ha culminado la audiencia. Gracias. Buenas tardes. Buenas tardes, buenas tardes con todos.